Hola, hola, ¿qué tal familia? Dios les bendice. Bueno, continuamos con nuestras reflexiones. Yo les prometí que íbamos a estar viendo un poquito más de Jesús y la ley. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Y vemos que Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a sustituir la ley, no vino a quitar la ley, sino a cumplir la ley. Porque Jesús es el cumplimiento de la ley. Él es el varón sin pecado y Él nos da ejemplo, un ejemplo de vida, un ejemplo de conducta, un ejemplo de actitud, mi hermano, ante esta vida, y Él es nuestro varón a seguir, el ejemplo a seguir. Bueno, continuamos nuevamente con esta reflexión de Jesús y la ley. Quiero decirte que ya viendo algunas citas de la palabra de Dios, podemos observar que la ley pues exclusivamente se escribió para el pueblo de Dios, para los judíos, ¿verdad? Esta ley se le da a los judíos en el desierto, dada por Moisés también. Él fue el conducto para que Dios escribiese su ley y Moisés transmitirla al pueblo de Dios, a los judíos. Y bueno, esta ley, te repito, se le da en el desierto y se da una serie de mandamientos, los cuales los judíos debiesen practicar para poder cumplir con la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero vemos que en el camino, pues ciertamente ya a la luz de la escritura, vemos cómo los judíos cerraron al blanco y no cumplieron con la ley de Dios, solamente la cumplían en apariencia, y llegó a ser tanta su hipocresía, por así decirlo, que ellos ya después nada más estaban juzgando a aquellos que no cumplían la ley, como si ellos sí cumplieran la ley. Entonces vemos la palabra de Dios que también la ley no solamente fue escrita a los judíos, ¿verdad? Sino también fue escrita en la conciencia de cada persona creada por Dios, en los gentiles en este caso. La palabra de Dios nos muestra a los gentiles y quiero decirte que los gentiles en este caso son las personas que ahorita todavía no le han entregado su vida o no le han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. A ese tipo de personas se les llama gentiles. Por ejemplo, los judíos les llamaban gentiles porque no eran pueblo de Dios, ¿verdad? Nosotros como iglesia le podemos decir a las personas que todavía no han recibido a Cristo que son del mundo, ¿verdad? Que están en el mundo, pero que todavía no le han entregado su vida a Cristo. Y como fue escrita la ley para los judíos, bueno, nosotros como iglesia también adoptamos los mandamientos, porque de hecho, te repito, no solamente fue escrita especialmente para los judíos, sino para todo ser creado por Dios, y fue escrita en la conciencia de los seres humanos. Entonces, porque dice la palabra de Dios en Romanos 2:13, para aclararte un poco de lo que te estoy compartiendo, que fue escrita para todos los seres humanos, porque no son los oidores de la ley los justos, ¿verdad? Bueno, aquí hace una aclaración, no solamente se trata de oír la palabra de Dios, de oír los mandamientos, sino los que son hacedores de la ley serán justificados, porque no me conviene a mí ser justificado solamente por oír, sino soy justificado por el hacer, por cumplir con cada uno de los mandamientos, con la voluntad de Dios. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismo, ¿sí? Fíjate qué tremendo, porque de hecho cuando yo no tenía a Cristo, yo tengo una conciencia como todo ser humano, ¿verdad? Y nuestra conciencia nos dicta entre el bien y el mal, ¿verdad? Sabemos lo que es malo, sabemos lo que es bueno, ¿verdad? Y tenemos una conciencia. Por ejemplo, en la ley de Dios, no matarás. Yo sé que si mato físicamente a una persona, eso a mí, o sea, yo tengo escrito en mi conciencia que yo no debo de hacerlo, que yo no debo de atentar contra mi prójimo, ¿verdad? Porque eso no está bien, me lo dicta mi conciencia.
y esa conciencia la puso Dios en cada uno de los seres humanos. Entonces, mi hermano, no robarás, no desearás, ¿verdad? Y una serie de mandamientos que podemos encontrar en la palabra de Dios, y vemos cómo las personas que aún todavía no tienen ese discernimiento, porque una cosa es conocer el bien y el mal, y otra cosa es tener discernimiento entre el bien y el mal, porque aún yo teniendo mi conciencia sin Cristo, yo me inclinaba más a lo malo, y llegó el momento que a lo malo yo le decía bueno, y a lo bueno yo le decía malo. O sea, llegó el momento que a mí ya no me causó detenerme, ya no vi un frenar en mi vida de detenerme y decir, bueno, esto que es malo, aunque me dicta mi conciencia que es malo, yo ya le digo bueno, ¿verdad? ¿Y por qué le decimos bueno a lo malo? Porque lo malo nos produce placer, porque lo malo nos lleva en una dirección incorrecta, pero de alguna manera nos produce algo de placer en nuestra vida, en nuestra carne, de verdad, en nuestros sentimientos, y llegamos a tener esa conciencia incorrecta de aprobar lo que es bueno, aprobar lo que es malo diciendo que es bueno, y lo que es bueno lo aprobamos diciendo que es malo. Entonces ya no tenemos una conciencia definida, ¿verdad? Entonces cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ahora no solamente sé el bien y sé el mal, ahora puedo discernir entre el bien y el mal. Y ahora el Espíritu Santo que vive en nosotros, los que hemos recibido a Cristo, podemos detenernos, podemos frenarnos, ¿verdad? Y poder discernir entre el bien y el mal, y saber y entender, mi hermano, que el Dios Todopoderoso fue el que nos ha dado la ley, que Él fue el que nos ha dado su palabra y la ha escrito para nosotros, mi hermano, lo que es la Biblia, la palabra de Dios, y podemos conocer la voluntad de Dios. Es el manual del fabricante, el que Él diseñó para nosotros, para guiarnos, ¿verdad? Y guiarnos a través de su Espíritu Santo. Entonces, pero fíjate, en la condición de los judíos pues eran, por así decirlo, eran jueces, se convirtieron en jueces, porque fíjate lo que dice en el Romanos capítulo 2, verso 1. Voy a estar leyendo estos pasajes porque son interesantes, porque muchas veces aún nosotros mismos, aún sin tener la ley, ¿verdad? Aunque la teníamos escrita, en mi caso yo en el pasado, la tenía escrita en mi conciencia, yo también juzgaba, ¿verdad? Yo decía, cuando yo hacía algo bueno y yo veía que alguien hacía algo malo, lo juzgaba, lo señalaba. Mira, él está mal, mira, yo estoy bien, mira, yo no hago lo que él hace, mira, yo no digo, yo no robo, yo no esto, yo no lo otro, pero juzgamos, ¿verdad? Y juzgamos a la ligera. En el caso de los judíos se la pasaban juzgando, y por eso dice la palabra que los que son justificados no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y luego, bueno, lo que dice en Romanos 2, verso 1 en adelante. Por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Fíjate, hay un dicho, ¿verdad? Que cuando señalamos así, ¿verdad? Este está de testigo con Dios, y aquí 3 me señalan a mí. Cuando yo señalo a alguien, 3 me señalan a mí y 1 está de testigo para con Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces señalamos y decimos que están mal y hacemos lo mismo. Es lo que está diciendo este versículo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, ¿sí? Porque realmente Dios es el omnisciente, el que conoce y pesa los corazones, y Él sabe, mi hermano, que sabe que pues nosotros nos engañamos a nosotros mismos tratando de justificarnos, pero estar juzgando a nuestro prójimo.
Y piensa esto, dice la palabra: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? No, mi hermano, o sea, nadie nos vamos a escapar del juicio de Dios. Yo me pongo en la actitud de juez cuando yo tengo un juez que todo lo sabe y que todo lo ve. Entonces, Dios está al pendiente, mi hermano, de cada actitud, de cada conducta que yo pueda tener en mi persona y contra mi prójimo. Dice también en el verso 4, 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjate, los judíos en este caso tenían un amplio conocimiento de quién era Dios, ¿verdad? Ellos sabían lo que Dios había establecido y les está diciendo: están menospreciando las riquezas de su benignidad, porque Dios es un paciente, es lento para la ira, grande en misericordia, y los judíos, tanto como nosotros como iglesia, luego abusamos de su paciencia, abusamos de su longanimidad, ¿verdad? Ignoramos su benignidad, y su benignidad es la que nos guía al arrepentimiento. Cuando Dios nos dice: arrepiéntate, no señales, no juzgues, porque tú estás haciendo lo mismo. Mira, mi hermano, quiero decirte que pecamos en pensamiento, en palabra y en acción. No hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, ¿verdad? Todos estamos en un proceso formativo donde nos estamos alineando, donde nos estamos educando en la voluntad de Dios, y esto no es fácil, mi hermano. Recuerda que somos tripartitos. Nuestro espíritu ya tiene vida, somos espíritus vivificantes, pero nuestra alma, nuestra carne, todavía le falta mucho, ¿verdad? Todavía debe de ser perfeccionado, debe de ser guardado, irreprensible, que es nuestra alma y nuestro cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese proceso, mi hermano, yo tengo que limpiarme, yo tengo que caminar en una santidad progresiva, porque si no, mi hermano, yo voy a seguir practicando a lo mejor lo mismo que los judíos practicaban, ¿verdad? Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice la palabra: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y fíjate, la bendición, mi hermano, va a ser: si me porto bien, voy a ser justificado, ¿verdad? Voy a mantenerme justo delante de Dios. Pero fíjate lo que dice nuevamente la palabra: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien, hacen y buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna a los que, perseverando en bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Sí? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Delante de Dios, mi hermano, Él es el que pesa nuestros corazones. Él es el que ve nuestras actitudes. Él es el que mira nuestras conductas. Él mira mis señalamientos. Él mira mis conductas, actitudes, mi hermano. ¿Sí? Entonces yo delante de Dios no me voy a escapar. Y mi hermano, eso era lo que yo quería llevarte a reflexionar hoy en esta pequeña cápsula, a que podamos meditar, mi hermano, y podamos hacer un alto en nuestro camino y poder reflexionar y decir: bueno, yo me la he pasado juzgando a mi hermano, a mis padres, a mi prójimo,
pero yo me tengo que juzgar a mí mismo. Yo tengo que evaluarme y examinarme y ver cómo yo estoy delante de Dios y yo nunca señalar a nadie. Primero yo tengo que ver, dice la Biblia, no veas la paja que hay en el ojo de tu hermano, ve la viga que hay en tu propio ojo. Entonces, mi hermano, eso es lo que yo debo de hacer. Ver mi condición, cómo estoy yo delante de Dios, ver que no soy un hipócrita, un mentiroso, ¿verdad? Sino al contrario, caminar en esa voluntad de Dios y dar testimonio no con palabras solamente, sino con acciones, ¿verdad? Que verdaderamente yo sea genuino, porque su benignidad, su longanimidad, su paciencia verdaderamente me está llevando al arrepentimiento. Bueno, mis hermanos, te dejo con esta reflexión. Yo espero que nos sigas y que puedas estar viendo la siguiente reflexión que nos toca, que es Jesús y la ira. Bueno, mi hermano, bendiciones y estamos ahí en contacto. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.